2025, después de conocer que en la jornada de ayer que hubo mucha tarea, mucho movimiento, reuniones, encuentros, Consejo de Gobierno, encuentro en Madrid para conocer el límite de gasto de las comunidades autónomas, cuánto va a recibir el archipiélago canario, muchísimas cosas, como digo. También se habló ayer y mucho de migración, se habló de turismo, se habló de la ley turística, lo hizo la alcaldesa del municipio Gran Canario de Mogán. En fin, escucharemos a los protagonistas en este tiempo de radio que arrancamos aquí en la 10 Capital Radio, en la isla de Tenerife, y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. En primer lugar, quiero que nos marchemos hacia los datos que decía ayer la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, que se celebraba. En la reunión no estuvo presente el presidente del gobierno, que por cierto estuvo con los distintos presidentes de las regiones ultraperiféricas, y instaba a estos a que las regiones ultraperiféricas tengan que ser contundentes en las defensas de sus especificidades. Mientras tanto, como digo, aquí en Canarias se celebraba un Consejo de Gobierno en el que se autoriza el gasto plurianual de 24,1 millones para avanzar en las obras de la LP2 en la isla de La Palma. Además, se autoriza la implantación de 14 nuevas titulaciones universitarias, se amplía en 200.000 euros la financiación de los institutos de formación profesional marítima pesquera. El Gobierno aprueba también en el Consejo de ayer el contenido de la Declaración Institucional contra la Violencia de Género. También acepta la renuncia de María Méndez como administradora general de la Radio Televisión Canaria y propone a César Toledo como nuevo administrador general. También el Gobierno de Canarias incrementa la financiación de los servicios sociales municipales en 41,7 millones de euros, así como que aprueba instalar 5 proyectos de baterías híbridas para impulsar el almacenamiento energético, entre otros asuntos. Una vez más, compareció ante los medios el portavoz del Consejo de Gobierno de Canarias, del Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Presidencia, que es Alfonso Cabello. Él explicaba los temas, como digo, abordados en esta reunión del Consejo de Gobierno de la jornada del 17 de noviembre. Le escuchamos. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto plurianual de 24,1 millones de euros para avanzar en la obra de la carretera LP2 en La Palma. Como saben, se trata de financiar la aprobación definitiva del proyecto complementario necesario para culminar el acondicionamiento del tramo entre San Simón y Tajuya, una mejora largamente esperada en la isla de La Palma que supone un importante impulso de la conectividad posterior a la erupción volcánica del Tajo Gaite. Esta actuación se enmarca en el Convenio de Carreteras 2018-2027 y permite reconectar la LP2 entre los tramos afectados por la colada del volcán en la erupción volcánica del 21. Se trata de una obra fundamental para cumplir el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de la isla de La Palma y devolverle la normalidad o cierta normalidad a la conectividad en la isla. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la implantación de 14 nuevas titulaciones universitarias. Se trata de titulaciones que vienen a ampliar la oferta formativa que se da en las islas con nuevas enseñanzas y que se tramitan y autorizan al cumplir con todos los criterios de calidad establecidos por la normativa vigente. En este sentido, estas nuevas titulaciones hay 2 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 12 titulaciones corresponden a la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias. En tercer lugar, se amplía en 200.000 euros la financiación destinada a los institutos de formación profesional marítimo-pesquera. El Consejo ha acordado la declaración de razones de coyuntura económica para la aprobación de crédito destinado a mejorar estos centros educativos dependientes de la Dirección General de Pesca y que se encuentran situados uno en el pueblo de San Andrés, en Tenerife, y otro en Arrecife, en Lanzarote. En cuarto lugar, la reunión de hoy también se ha dado el visto bueno al contenido de la declaración del Gobierno de Canarias para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con esta declaración y el acto que tendrá lugar en la sede de Presidencia del Gobierno se expresa el compromiso contra todo tipo de violencias machistas y hacer un llamamiento a la ciudadanía
con el objeto de mantener la unidad, la solidaridad y la acción colectiva contra la violencia que todavía se ejerce por parte de los hombres contra las mujeres, poniendo especial acento en aquellas que tienen alguna discapacidad. El quinto punto, el Gobierno ha emitido informes favorables sobre la proposición de ley de cabildos insulares, que, como saben, llega avalada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Entrando en el capítulo de ceses y nombramientos, hoy se ha aceptado la renuncia de la Administradora General de la Radiotelevisión Canaria y una propuesta de nombramiento. El Consejo ha acordado en la reunión de hoy aceptar la renuncia presentada por María Méndez Castro como Administradora General del Ente Público Radio Televisión Canaria, a quien queremos agradecer los servicios prestados a lo largo de estos últimos meses, y al mismo tiempo el Ejecutivo ha aprobado proponer a César Toledo como candidato para ocupar la Administración General de la Radio Televisión Canaria. Tal y como establece la normativa vigente, esta propuesta será remitida al Parlamento de Canarias, que será el órgano competente para debatir y decidir en sesión plenaria. Entrando en asuntos de actualidad, y si no me equivoco son 3 diferentes. 1. Informarles que hoy la reunión del Consejo de Gobierno ha sido presidida por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, porque el presidente Fernando Clavijo se encuentra en Bruselas para seguir defendiendo los intereses de Canarias y de todas las regiones ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea. Como saben, se abre un marco que genera muchas incertidumbres, el marco financiero plurianual 2028-2034, en el que se generan algunas dudas con respecto ya no solo al papel de las regiones ultraperiféricas, sino a tratar de centralizar muchos de los instrumentos financieros recogidos dentro de ese marco y que nos pueden hacer que se pierda cierta conexión directa desde las regiones con las instituciones europeas. En ese sentido, en el día de hoy, el presidente va a participar en la celebración, la efeméride del 30 aniversario de la Constitución de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas, donde se va a tener la posibilidad de debatir cuál es el papel que se quiera seguir desempeñando por parte de las regiones ultraperiféricas, ya no solo en este marco financiero, sino en un contexto globalizado como el que nos encontramos. Las singularidades de las regiones ultraperiféricas tienen que seguir siendo puestas en valor. Mañana tendrá la oportunidad de volver a debatir sobre este asunto y seguir poniendo foco en este asunto en una reunión que el vicepresidente del Ejecutivo de la Comisión Europea podrá tener con el presidente Fernando Clavijo, en la que estará Rafael Fito, como saben, comisario de Cohesión y Reformas, que además es de los que ya ha manifestado su apoyo al papel de las regiones ultraperiféricas, y nos parece muy interesante seguir afianzando el tener un aliado dentro de los vicepresidentes de la Comisión Europea. Mostraba el portavoz del Gobierno de Canarias una preocupación sobre esos asuntos que, sin lugar a dudas, para el archipiélago canario están siendo de preocupantes. Escuchamos de nuevo al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Estamos preocupados por el devenir, como saben, ya no solo los temas vinculados al POSEI o a nuestro campo, nuestro sector primario, sino otros temas también que tienen que ver con la conectividad, no solo en forma de conectividad aérea, sino también en lo que tiene que ver con conectividad en fibra, en cable y desde todas las perspectivas. Por lo tanto, todo lo que sea establecer esa labor de lobby y de relaciones ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea tiene que ser fundamental. En segundo lugar, y acercándonos un poquito, y ya me toca a mí un poquito más de cerca, el día 19 y 20 van a haber sendos eventos realizados en Madrid para poner foco sobre todo lo que son las industrias creativas en Canarias. En concreto, hay 4 sectores que van a estar presentes a lo largo del día 19 y 20. Van a estar el sector audiovisual, el sector del gaming, el sector de los efectos visuales y también la animación. Canarias está viviendo un buen momento en estos sectores. Crecemos año tras año, casi un 50% se ha crecido en la inversión por parte de los rodajes audiovisuales en Canarias en un año. En concreto, el año 2024 se llegaron a 218 millones de euros, 154 rodajes, 14.000 empleos directos. Y el objetivo de estas
dos grandes eventos que vamos a tener en Madrid, en el que nos van a acompañar más de 60 empresas del ecosistema canario, y nos vamos a encontrar con en torno a unas 120 empresas en mercado peninsular, es seguir poniendo foco en que, bueno, para desarrollar esos proyectos es fundamental una estrategia, y la mejor versión se encuentra en la Comunidad Autónoma Canaria. Concentración de talento, concentración de una serie de vehículos, instrumentos fiscales que nos hace ser tremendamente competitivos, y un ecosistema maduro que permite ya no solo atraer talento aprovechando los incentivos fiscales, no solo por el talento de las personas que trabajan ya en estos sectores, sino además con capacidad para cofinanciar proyectos, desarrollar proyectos a más largo plazo, lo cual hace que encima se pueda crecer en un volumen de negocio y también en la cantidad y estabilidad del empleo. Uno de los hitos fundamentales, yo creo, para permitir el incremento tan significativo en ese volumen de impacto económico, llegando a 218 millones de euros, fue la eliminación del tope máximo para los proyectos a desgravar en el sector audiovisual. Y eso hace que ahora mismo ya Canarias no solo esté compitiendo por grandes rodajes, vamos a decir, en el conjunto de la península ibérica, o que se traigan proyectos desde los principales mercados, principalmente norteamericanos o centroeuropeos, sino que se puedan radicar en Canarias esos proyectos, establecer aquí las empresas, porque se pueden beneficiar el conjunto de la producción, no solo de la parte que se realice en la Comunidad Autónoma Canaria. Y por último, quería trasladarles también que el presidente ha remitido una carta a la Secretaría del Comité de MAP expresando el respaldo del Gobierno de Canarias a la candidatura de la isla de La Palma para acoger el tercer Congreso de Reservas de la Biosfera Española, que se celebrará la semana del 13 al 17 de septiembre de 2026. En la misiva, Fernando Clavijo recuerda que la candidatura de la Isla Bonita está avalada por el trabajo desarrollado por la Reserva Mundial de la Biosfera en La Palma durante su dilatada trayectoria, y en especial es de destacar el papel clave en la recuperación ambiental y socioeconómica en la isla tras la erupción volcánica. Además de la amplia experiencia y capacidad de La Palma para organizar este tipo de eventos. Bueno, una de las cosas que también explicaba el portavoz del Gobierno de Canarias es esa preocupación también, declaraciones en referencia a ese encuentro del presidente Fernando Clavijo en la mañana de ayer en Bruselas, tras las conversaciones iniciales entre los presidentes de las regiones ultraperiféricas y antes de la celebración del aniversario, del 30º aniversario, 30 añitos de la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas. El asunto fundamental del encuentro ha sido el nuevo marco financiero plurianual de la propia Unión Europea. A esto se refería Fernando Clavijo. Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que en el marco de la celebración de este 30 aniversario de la conferencia RUP, creo que estamos reivindicando, bueno, yo creo que tres cosas, ¿no? La primera de ellas, la Unión Europea y la Comisión no puede de manera unilateral cambiar las relaciones ni vulnerar el Tratado de Funcionamiento en su artículo 349. No puede diluirnos en un marco financiero, dejándonos básicamente sin ningún tipo de margen de maniobra. En segundo lugar, Europa tiene que tener claro qué es lo que quiere ser, qué actor internacional quiere ser, si quiere seguir desdibujada, si quiere renunciar a sus principios fundacionales, o si por el contrario en este nuevo marco financiero se reflexiona, se cambia y se apuesta por las regiones, y en este caso por las singularidades como las que tienen las regiones ultraperiféricas. Y en tercer lugar, creo que las prioridades de defensa que nosotros no discutimos no pueden ir en detrimento de las políticas de cohesión, de desarrollo, y en este caso algo tan básico como puede ser el POSEI, que es la política agraria común. No podemos seguir agrandando la dependencia que tenemos del exterior. Ningún territorio renuncia en este caso, pues a producir alimentos, bienes de primera necesidad, y pone toda su supervivencia en manos de otras potencias que, como estamos viendo, pues ahora mismo no están precisamente pensando en los intereses de Europa. En un contexto volátil, con una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, Europa puede elegir dos caminos, ¿no? El de continuar con esos principios fundacionales de políticas sociales, de integración, de cooperación, de desarrollo, o por el contrario se puede desdibujar en un grupo de intereses económicos que desde luego no están pensando ni en el proyecto europeo ni en la ciudadanía europea.
para que los canarios lo entiendan, qué se está jugando Canarias. Hablemos un poco de cifras. Pues nos estamos jugando más de 4.500 millones de euros en el periodo 2028-2034. Y ahí pues nos estamos jugando la supervivencia de nuestro sector primario, nos estamos jugando la supervivencia de la pesca, de la ganadería o de la agricultura. Pero es que también todos aquellos programas de cooperación y desarrollo que nos permiten ir generando las infraestructuras para tener calidad de vida, pues prácticamente desaparecerían, ¿no? Dependeríamos del gobierno de España de turno, y los canarios ya sabemos lo que es depender del gobierno de España de turno, ¿no? Las prioridades están ubicadas, como estamos viendo, en otros territorios que de luego no es Canarias. Bueno, pues preocupación del presidente del Gobierno de Canarias, que ayer pidió al resto de los presidentes de las regiones ultraperiféricas manifestarse con contundencia ante los comisarios de Agricultura, de Pesca, de Movilidad y de Cohesión, en ese foro de alto nivel que hoy, por cierto, se ha desarrollado también para abordar los efectos negativos que tendría para las regiones ultraperiféricas, en este caso Canarias, el marco financiero del periodo 28-34, propuesto por la Comisión Europea. Se programa, digamos, a tantos años que la verdad no lo termino de entender. Del 2028 al 2034, pues ya me dirán ustedes, 8 años que bueno, pues tiene por delante pues el desarrollo, ¿no?, de lo que se programa 8 años antes. ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar lo que decía también Fernando Clavijo al respecto de esta cuestión. La verdad es que sí, no solo estamos todas las 9, pues obviamente de acuerdo, sino que hoy hemos podido ver cómo han intervenido en la jornada de tarde 3 eurodiputados, uno de cada país, Francia, bueno, 2 de España, 1 de Portugal y probablemente al final de la jornada intervenga uno de Francia, y luego también los representantes en la REPER que mantienen tanto Portugal como España como Francia, y que han transmitido que obviamente no van a permitir que el marco financiero prospere tal cual está, que tendrá que ser modificado, y ahí es donde nosotros queremos introducir esas medidas, ¿no? La medida, pues, garantizar los fondos, que los fondos estén regionalizados, no se nacionalicen y se centralicen, que haya más flexibilidad. Las RUP, dada nuestra dimensión y nuestras condiciones de insularidad, lejanía, pues obviamente son condiciones geográficas que no van a cambiar, no se van a arreglar. Es decir, no es que vayamos a estar más cerca del continente, siempre vamos a tener las dificultades del transporte con nuestra condición de isla, ¿no? Por lo tanto, eso lo que nos va a permitir es, en esas medidas que le hemos hecho llegar a la Comisión, pues que se tengan en cuenta todos esos indicadores a la hora de que la nueva o nuevo marco financiero pues contemple esos fondos específicos para la RUP. Bueno, la Comisión Europea sí que habló el otro día de hacer un objetivo rural, que sería como un matiz a esa propuesta presupuestaria. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Que siguen equivocados, no es un objetivo rural. Nosotros no somos rurales, somos regiones ultraperiféricas. Tenemos un artículo, el 349 del Tratado de Funcionamiento. Se nos ha reconocido ese estatus, entre otras cosas, porque cuando entramos en el seno de la Unión Europea, como es el caso de Canarias, teníamos otros regímenes. Nosotros éramos Puerto Franco, con lo cual cambiamos unos regímenes a la hora de introducirnos en la Unión Europea, porque obviamente íbamos a estar como región ultraperiférica, y nuestra singularidad, nuestra lejanía, nuestra condición de isla o de archipiélago nos iban a ser respetados. Lo que no puedes tratar es a todos por igual. Tratar a todos por igual cuando somos diferentes es una injusticia. Luego, no somos ni municipios rurales ni zonas rurales, somos islas. Y estamos alejados del continente europeo, y por lo tanto esas singularidades son las que se reflejaron en el Tratado de Funcionamiento y las que queremos que se respeten. Bueno, pues zonas rurales, pero también zonas urbanas. Muchas zonas urbanas, concretamente las de nuestras ciudades, ¿no? Las de las ciudades que, bueno, pues tiene el archipiélago canario, y que lo cierto es que es así, ¿no? Por eso dice el presidente canario, Fernando Clavijo, al respecto de la ruralidad, ¿no? De que no somos una zona de campo única y exclusivamente, somos regiones ultraperiféricas. En relación al gobierno de Canarias, ayer también manifestaba Alfonso Cabello su preocupación por la situación que se vive, evidentemente, con una cuestión como es la de migratoria. Vivimos en una tensión continua, estamos en una situación de saturación.
Con respecto al tema migratorio, vivimos en una tensión continua, ¿no? Me atrevería a decir que, claro, no sabemos lo que llega. Han llegado más de 200 a la Isla del Hierro este fin de semana y continuamos estando en una situación de saturación y continuamos estando en una situación de emergencia y no se revierte esa situación, no se termina de producir la derivación de niños y niñas a centros en la península y no revertimos esos indicadores. Por lo tanto, la situación no es de preocupación, es de preocupación y hartazgo sobre el cansancio que ya todo el sistema de acogida lleva viviendo, me atrevería a decir que hace casi 2 años. Esto yo lo decía en muchas ocasiones, he tenido oportunidad de reflexionarlo aquí. Oye, tú puedes dar el 110, el 120% en tu ámbito laboral, un día, 2 días, una semana, pero cuando tienes que hacerlo mes tras mes durante más de 2 años, pues empiezan a producir fatigas, ¿no? Yo me atrevería a decir que eso es lo que está sucediendo con el conjunto ya de la ciudadanía canaria, ¿no? Este es un tema que ya nos está costando cada vez más poder ponerlo encima de la mesa, pero todos los días siguen llegando niños y niñas, todos los días siguen produciéndose llegadas y no se termina de revertir esta situación. Ahora mismo los indicadores nos llevan a que haya 4.445 menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma canaria. 297 han sido derivados a dispositivos del Sistema de Protección Internacional en Península. 167 menores se encuentran ahora mismo en el Canarias 50, aquí en Gran Canaria. 19 más han sido trasladados a la Casa del Mar, donde están siendo evaluados para después intentar enviarlos a un dispositivo de itinerario del Sistema Nacional, del SAPI, en Península. En total han pasado a tutela del Estado 480. Esta mañana nos ha entrado una petición de autorización para 120 más, pero 240 han cumplido ya la mayoría de edad esperando ser acogidos por parte del sistema. Estos 240 ya no van a haber reconocido sus derechos porque ya los perdieron. Tenían una serie de derechos que la inacción por parte del Gobierno del Estado para ser capaces de asumirlos en su sistema ha hecho que hayan perdido esa condición de menores con derecho a asilo político. Y por lo tanto, en esa situación y en ese día a día es en el que seguimos avanzando. Bueno, se siguen llegando noticias respecto de el Canarias 50 continúa llenándose o continúa cada vez adquiriendo mayor peso. Se abre un nuevo dispositivo que es la Casa del Mar, que creo que se inauguraba hace una semana, 10 días, 19 más. Pero seguimos poniendo foco. La reversión de la situación de hacinamiento que hay en Canarias no se produce abriendo más centros en Canarias, sean dependientes del Estado de la Comunidad Autónoma Canaria, se produce trasladando a esos menores, porque la situación de hacinamiento no es en los centros, es del conjunto de la Comunidad Autónoma Canaria, porque el tema no es atender a esos menores en un centro, el tema es poder garantizarles un proyecto en el que se les... Bueno, preocupación por los menores migrantes no acompañados y sobre todo por esos que piden los derechos que les pertenece y que no se le está dando por parte del gobierno. Tenemos que hacer un alto en el camino y volvemos tras la pausa. Recuerden que estamos en Archipiélago Directo, emitiendo en la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.
Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. De Canarias, Islas Iguales. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos a la antena, volvemos con todas y todos ustedes al tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. En esta primera hora simultaneando emisión para contarles esta actualidad de las islas, en la que estábamos hablando del portavoz del Gobierno de Canarias. En la primera parte le escuchábamos hablando de el acuerdo, de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Fue un poco más allá también hablando de esa presencia de Fernando Clavijo en Bruselas para ese encuentro de las regiones ultraperiféricas de ayer y hoy, ante la que se nos viene encima si finalmente sale adelante los planes de la Unión Europea, sobre todo las regiones ultraperiféricas y sobre todo, me da a mí, a Canarias, porque otras regiones ultraperiféricas quizás sean defendidas de otra manera por sus países, sean las de Francia, sean las de Portugal, en fin. Las de España, que son las Islas Canarias, son región ultraperiférica que tienen que tener una sensibilidad especial y sin embargo a lo largo de la historia así no se ha tenido con el archipiélago canario. Decía en cuanto a inmigración también que vivimos en esa tensión continua, que estamos en una situación de saturación y manifestaba su preocupación por ello aquí en el archipiélago canario. Por cierto, hacía referencia ayer el portavoz del Gobierno de Canarias sobre el decreto Canarias, que está pendiente pues de validarse en el Congreso, en la capital de España. A ver, por ordenar varias cosas. Lo primero, a día de hoy nosotros no sabemos si mañana va a ir al Consejo de Ministros o no un acuerdo que permita dar respuesta a la isla de La Palma en su 60% de bonificación del IRPF y movilizar los 50 millones de euros para esa aportación, los 100 y 50 millones de euros para la reconstrucción de la isla. Y eso no lo sabemos hoy lunes. Por lo tanto, me gustaría aprovechar también para ver si ustedes tienen más suerte y conseguimos despejar esa duda. Lo que se ha hecho es poner encima de la mesa con respecto a lo largo o no del documento. Yo tenía la oportunidad también de hablar el otro día con un compañero de ustedes. No hay nada nuevo en ese documento. En ese documento lo que hay es todo lo que ya se dice en la Agenda Canaria, firmada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, todo
lo que estaba en el presupuesto prorrogado del 2023 y algunos asuntos que se han puesto negro sobre blanco nuevamente y que tienen que ver con el Estatuto de Autonomía. No hay nada nuevo. A nadie puede sorprender que Canarias intente defender cada uno de esos puntos que están puestos en el Decreto Canarias. Y aquí el Gobierno de Canarias tenía dos opciones. Seguir hablando de lo que la actualidad política y la crispación política pone encima de la mesa, o agarrar el toro por los cuernos y abordar cuáles son los temas sobre los que vamos a discutir en Canarias, con el Estado y entre las fuerzas políticas en Canarias. Y eso ahora mismo se produce con ese decreto Canarias, en ese modo canario de intentar abordarlo. Vamos a fijar cuáles son los asuntos que nosotros entendemos que son vitales para el futuro de esta tierra y a partir de ahí podemos priorizarlos. Ese es un documento que, ya les digo, con responsabilidad ha escrito y formulado el Gobierno de Canarias y es un punto de partida. Hay temas que son más urgentes, tema de La Palma. Vamos a ver si va mañana. Había un compromiso por parte del ministro de Política Territorial de que fuera en el mes de noviembre para poder desbloquearlo antes de final de año. Y en un segundo momento seguiremos debatiendo y construyendo un documento de futuro. Un documento de futuro en el que se les ha dado, si no me equivoco, hasta el próximo día 27 de noviembre para que las diferentes fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias hagan sus aportaciones y sigamos avanzando en un documento, ya les digo, en el que podamos abordar con garantías un debate sereno con el Gobierno del Estado y no en base a una bronca continua. Hoy hablamos del cambio de hora, mañana hablamos de la financiación singular para Cataluña, pasado hablamos de lo que cada uno quiera. No, miren, nosotros en Canarias tenemos muy claro de lo que queremos hablar. Nosotros queremos hablar de las cositas de comer, de las cositas que preocupan a la gente. Y las cositas que preocupan a la gente son esas que están ahí. Unas más, otras menos, probablemente estaremos de acuerdo. Pero la realidad es que no hay nada inédito. Todo viene y todo se alimenta de tres fuentes muy sólidas y tres fuentes en las que ya, en el grueso, hay acuerdos. Estatuto de Autonomía, aprobado en el Congreso de los Diputados, la Agenda Canaria firmada por el Partido Socialista y el Partido Popular y el presupuesto del año 2023. Objetivamente son tres asuntos a los que nadie debería sorprender que los hayamos refundido en una línea de trabajo único. Claro, pero es que el Decreto Canarias no es o todo o la nada. El Decreto Canarias es un compendio de asuntos prioritarios sobre el que los partidos políticos ahora tienen que debatir. ¿Qué va a ir al Consejo de Ministros y qué puede ser convalidado en el Congreso de los Diputados? Lo iremos viendo, fruto de la negociación. Aquí hay una hoja de ruta muy, muy clara. E insisto, que nos cojan con la tarea hecha y que nos cojan con un documento encima de la mesa. Y nosotros, cuando vamos a las reuniones, llevamos un documento. Y ese es un mantra que repite continuamente el presidente Fernando Clavijo. Nosotros vamos a las reuniones con la tarea hecha y poniendo encima de la mesa propuestas. Bueno, esta es una propuesta amplia, El otro día, en una conversación con algunos compañeros de ustedes me decían, oye, es que sumando todo lo que puede haber aquí, estamos hablando de 3.000 millones de euros. Parece descabellado. Le digo, bueno, parece descabellado cuando hablamos de Canarias, pero cuando hablamos de financiación singular para Cataluña y se habla de 4.500 millones de euros adicionales, no es tan descabellado. Me refiero, yo creo que las cosas tenemos que dimensionarlas en su justa medida. Nosotros queremos hablar de esa relación de asuntos. Y ahora que tocará negociar. ¿Para qué? Para poder ser muy prácticos y que salga adelante aquello que reúna los apoyos suficientes. Pero ahora, cada uno tendrá que retratarse en qué apoya y qué no apoya. Porque lo que sí está claro es que la Agenda Canaria la han firmado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y me atrevería a decir que si no el 90%, pero el 85% de los asuntos en el Decreto Canarias están dentro de la Agenda Canaria. Dicho queda, lo que hay que esperar, por tanto, es que se consigan esos apoyos, que se conciten esos apoyos necesarios, que al final nadie se vaya ahí a oponer para continuar con ese clima de enfrentamiento entre, sobre todo, los dos grandes partidos del arco parlamentario. Y bueno, pues en relación a eso es lo que dijo Alfonso Cabello. Por cierto, ayer la alcaldesa de Mogán, ahora volvemos con Alfonso Cabello porque también hablaba de esto, Alfonso Cabello hacía referencia a la crítica precisamente de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a la recientemente aprobada Ley de Vivienda de Canarias. Vamos a escuchar primero a Onalia Bueno en su exposición en la rueda de prensa que daba precisamente para tratar este tema. Buenos días, gracias por estar aquí, ¿vale? Desde Mogán, que precisamente hace alrededor de 1 año y medio fue bastante combativo con el anteproyecto de ley de la vivienda vacacional cuando lo presentó se presentó a través de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Ha pasado prácticamente un año
un año, 4 o 5 meses, ¿vale? Y nos encontramos donde nos encontramos. En el inicio de la intervención vamos a explicar realmente lo que va a suponer esta ley de vivienda vacacional, ¿vale? Para los 88 municipios de Canarias, esto es importante. Es una exposición un poco larga porque sobre todo va a rondar alrededor de lo que es un concepto importante, que es la actividad clasificada, que la mayoría de los pequeñitos propietarios no están asociados con lo que es la actividad clasificada, y cuáles son las transferencias que vamos a asumir los ayuntamientos que hasta ahora no teníamos. La carga administrativa, la contratación de asesores externos para lo que es el planeamiento, ¿vale? Y sobre todo el desastre que se va a formar en los 88 municipios de Canarias a la hora de informar en relación a las actividades clasificadas cuando la ley esté publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Vamos a dar comienzo a todo esto porque nos encontramos aquí, ¿vale? Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que la aprobación de la ley fue la semana pasada, el 12 de noviembre, seguimos, ¿vale? Vamos a explicar el por qué estamos aquí con la vivienda vacacional y qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? En Canarias. Pero antes hay que recordar varias cosas, ¿vale? ¿Cómo se regulaba la vivienda vacacional antes de la aprobación de la ley de la semana pasada? ¿Seguimos? Pues recuerden que con un decreto 113/2015 del 22 de mayo, ¿vale? ¿Seguimos? Vale. ¿Cómo se escribía antes las VV, antes de entrar en vigor la ley? Importante. La declaración responsable. La declaración responsable ante los cabildos insulares de cada isla, ¿vale? Y después los cabildos insulares hacían la inscripción en el Registro General de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Quién autoriza las viviendas vacacionales? El Cabildo Insular, ¿vale? Donde el Cabildo recepcionaba la información, analizaba la información, controlaba los requisitos e inscribía la vivienda vacacional, ¿vale? ¿Quién realiza la inspección turística en Canarias, sobre todo los alojamientos turísticos, sea cual sea? El Gobierno de Canarias. Esto es importante, ¿vale? Cabildo Insular autoriza la VV con todos los requisitos que te piden y quien realiza la inspección, Gobierno de Canarias. Seguimos. Vale, ¿qué participación tenían los ayuntamientos hasta antes de ayer? 0. No teníamos ninguna, es más, y ahora el compañero les dará un ejemplo. Nosotros a día de hoy, los 88 municipios de Canarias, no nos llegaba ninguna relación a cada municipio de cuántas viviendas vacacionales teníamos en nuestro municipio, ¿vale? Teníamos 0 porque no entrábamos en la parte administrativa porque solo estaba el Cabildo y el Gobierno. Bueno, lo explicó detenidamente ella de cómo hasta entonces los propios ayuntamientos, antes de ser aprobada esta ley, no tenían absolutamente nada que ver con el reglamento de las VV con la cuestión. Seguimos escuchándole. Comentado que es el régimen jurídico de las viviendas vacacionales. Pero fíjense esto, ¿vale? Las diferentes leyes que influyen a la VV, ¿vale? Y a lo que son los establecimientos turísticos de Canarias, ¿vale? El año 95 se aprobó la Ley de Ordenación Turística de Canarias, que es la siguiente ley que quiere actualizar el Gobierno de Canarias ahora, ¿vale? En el 2006 están las normas sectoriales, las de salubridad, seguridad, técnicas urbanísticas, habitabilidad, accesibilidad. En el 2011, ¿vale? Ojo a este dato, en 2011 se aprueba la Ley de Actividades Clasificadas, ¿vale? Y en el 2015 entra el reglamento, a través de ese decreto del 2015, 113/2015, de la VV. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que afecta a la VV no ha sido actualizado, ¿vale?, para colocar la VV aquí. ¿De acuerdo? Esto es importante, que ahora lo explicaremos más adelante. ¿Seguimos? Actividades clasificadas. ¿Qué es la actividad clasificada? Bueno, la semana pasada la consejera de Turismo dice, en 2 preguntas importantes, dice que le frustra no haber obtenido un consenso mayor después de más de 2 años. Dice, esta situación no era fácil para nadie porque conlleva revisar si a 70.000 viviendas cumplen o no el decreto de referencia de hace 10 años. Es decir, del 2015 hasta ahora, estas 70.000 viviendas, que unas miles tantas han venido, se han sumado con el anuncio de esta ley, ¿vale? Pero que en 10 años ese decreto que hace referencia a ella... Bueno, pues todas las explicaciones de Noalia, de la alcaldesa de Mogán, decía en la jornada de ayer que esa nueva regulación obliga a los ayuntamientos a evaluar y controlar las viviendas vacacionales como actividades clasificadas, cuando hasta ahora
no le llegaban ni el listado de las viviendas que tenían en su domicilio, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte del Cabildo, ni por parte del Gobierno de Canarias. En una categoría que ni encaja en su naturaleza ni ha sido aplicada hasta ahora por falta de claridad normativa. Según el propio Gobierno de Canarias, esta falta de claridad ha generado durante una década una situación de indefensión a los propietarios y ausencia total de inspecciones por parte de la administración componente, que antes de esta ley no eran ayuntamientos, no eran los ayuntamientos. Elia Bueno decía ayer que no existe un marco jurídico claro que permita aplicar la normativa de actividad clasificada a las viviendas vacacionales, tal y como se avalan en los informes técnicos municipales. Estos indican que la vivienda vacacional no generan molestias ni riesgos equiparables a los hoteles, apartamentos turísticos o establecimientos con instalaciones comunes que justifican su clasificación. Por el contrario, la mayoría de los casos son actividades inocuas, semejantes a un arrendamiento temporal. Por otro lado, la ley impone a los municipios planos de comprobación, inspección y control masivo. Además, deberá comenzar a aplicarse en 8 meses, cuando durante la última década ni el propio Gobierno de Canarias ni los cabildos, administraciones competentes, exigieron a los ayuntamientos, o mejor dicho, a los propietarios, los trámites que supone que las viviendas vacacionales sean consideradas una actividad de carácter clasificado. Explicaciones que eran acompañadas pues por unos gráficos en los que fue poco a poco desgranando lo que entienden que pues está sucediendo con esta nueva ley. Dice que los pequeños propietarios deberán asumir ahora, en un breve periodo de tiempo, unos costes económicos elevados por la necesidad de adaptar las viviendas a unos estándares elevados, de proporcionar informes técnicos y documentación adicional para consolidar el uso turístico, someterse a inspecciones masivas. Se encuentran que su hasta ahora vivienda de alquiler vacacional dada de alta legalmente más declarada irregular porque es incompatible con el suelo residencial. Solo el 10% de las viviendas van a poder ser de uso vacacional, según entiende esta. Y a todo ello, ¿qué contestaba? Que es por lo que decía yo que ahora escuchábamos de nuevo a Alfonso Cabello con respecto a esa crítica de Mogán a la ley de vivienda vacacional. Le escuchamos. Decía, una de las principales preocupaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias es la vivienda. Y hay otra idea que es, los indicadores nos los dejan totalmente claros, y es que se ha producido un crecimiento muy importante por parte de las viviendas vacacionales en la Comunidad Autónoma Canaria. Tanto es así que en muchas islas y en muchos municipios ya supera al número de plazas hoteleras, y eso produce una distorsión en el negocio turístico de la Comunidad Autónoma Canaria y también produce una distorsión en el mercado de la vivienda. Y esa combinación no ha sido buena, porque está generando muchos problemas de convivencia en los municipios y de falta o escasez de viviendas en otros lugares, en los que nunca fueron concebidos, pensados ni construidos para dedicarse al negocio turístico. Y por lo tanto, eso había que ordenarlo, que regularlo, con una idea también muy clara, y es que Canarias somos 8 islas, 88 municipios, que son 88 realidades diferentes. Y por lo tanto, la ley lo que tiene que hacer es contemplar un rango amplio de soluciones y adaptabilidades a cada una de las realidades insulares y que después comarcalmente y municipalmente se puedan terminar de trazar. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la alcaldesa en el sentido de que nos queda reglamentación por seguir avanzando, pero lo que no podemos seguir es mirando hacia otro lado, teniendo en cuenta que la vivienda vacacional no es un fenómeno nuevo, que el anterior gobierno yo pienso que podía haber hecho mucho más de lo que hizo, que fue nada respecto a cómo intentar ordenar el mercado de la vivienda vacacional, y yo mismo que tuve oportunidad como concejal de turismo del municipio de Santa Cruz de Tenerife de impulsar una ordenanza propia que nos permitiera regular o adaptar de alguna manera las distorsiones que estaban habiendo, fuimos incapaces de hacerlo porque en la inexistencia de una ley autonómica no se podían terminar de desarrollar ordenanzas municipales. Ahora está muy clarito, va a haber un tope que va a ser el 10% de las viviendas que hay en un municipio se van a poder destinar a vivienda vacacional, y con responsabilidad cada ayuntamiento va a tener que ordenar ese tema. Saben que eso tiene un asterisco, que es en las Islas Verdes se permite hasta el 20%. Y a partir de ahí va a tocar acelerar. Pero a día de hoy se va a dar garantías para que tanto los gestores de las viviendas vacacionales como los
ayuntamientos puedan saber a qué atenerse. Y nosotros entendemos que eso es mejor que la indefinición en la que nos encontrábamos ahora mismo, o en la casuística, no voy a volver a nombrar lo de las casetas de campaña, los de los barcos, lo de las viviendas de protección oficial destinadas a vivienda vacacional, muchas cosas singulares que no tienen sentido en el modelo turístico de la Comunidad Autónoma Canaria. Bueno, pues así las cosas, hacía la crítica antes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y que antes la llamé yo Noelia, discúlpeme usted, Onalia Bueno, y con tanto lío, pues uno se le va a veces el nombre. Bueno, decía también al final que el gobierno de Canarias que había hecho con respecto a las inspecciones, que ahora le toca al ayuntamiento ir allí a inspeccionar cuando resulta que en una vivienda no se puede entrar sin una orden judicial. No es lo mismo que en un hotel, que vas con el policía, vas con el técnico del ayuntamiento, vas a revisar el ruido de la caldera porque los vecinos se están quejando y sí tienen que permitirles el acceso, pero en una vivienda vacacional que tiene un señor alquilada durante 4 días es su vivienda. No se puede acceder salvo que haya una comisión de un delito o índices suficientes como para entrar en la vivienda. En fin, veamos qué sucede con respecto a este, digamos, llamamiento, a esta liebre que levanta la alcaldesa Noelia Bueno de Mogán. Y ahora nos vamos con otra consejería del Gobierno de Canarias. La de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Candelaria Delgado informaba este lunes que los 5 centros de crisis de 24 horas en Canarias ya han atendido desde su apertura a cerca de 400 personas, de las que 339 eran víctimas directas de violencias sexuales, 304 mujeres y 35 menores de 18 años, y 55 familiares o personas del entorno que precisaron también algún tipo de atención profesional. Asimismo, en ese periodo se produjeron 161 activaciones por parte del 112. La consejera participó en la mañana de ayer en la conferencia sectorial de igualdad en la que, entre otros asuntos, se aprobó el procedimiento básico para la acreditación precisamente de las situaciones de violencias sexuales. Se trata de un procedimiento que tendrá validez nacional y permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen, tal y como recogía ya la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de Libertad Sexual. Tras participar en la sectorial, la consejera se congratulaba de esta aprobación que permitirá a Canarias desarrollar la normativa necesaria para que las víctimas de violencias sexuales puedan acceder a los derechos y protecciones que así precisen, tal y como aclaraba la consejera. La escuchamos. Bueno, pues nos va a significar decirnos que, digamos, entre comillas, qué requisitos, cómo se tiene que acreditar el ser víctima de violencia sexual. Esa acreditación viene a determinar, después con esa acreditación que tiene que ser con carácter no finalista y que además tiene que ser expedido por una administración pública, en eso sí hemos quedado que sea así, tiene que además va a haber un listado de qué organismos son los que pueden acreditar el ser víctima de violencia de género, habiendo reunido una serie de requisitos que va a poner la misma orden. Bueno, pues una vez certificado eso, pues la víctima de violencia puede acceder a esas ayudas económicas también establecidas en la ley. Algunas de las especificaciones de esa norma, de esa ley, es el proceso de valoración, que tendrá en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente, la duración, la forma y gravedad de la violencia sufrida, las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual, las secuelas en la salud sexual y reproductiva, el contexto y del daño social, también rechazo, aislamiento, pérdida de apoyo familiar o comunitario, así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal. También se tendrá en cuenta las situaciones, mejor dicho, especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y o emocional respecto al agresor, si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales. Seguimos escuchando a la consejera. No, esa información no nos la han transmitido, sino que aquellos fallos detectados ya se han ido subsanando, ya se han ido cambiando esas pulseras y después de eso ha habido algún fallo
de conectividad excepcional de algunas pulseras. Bueno, le preguntaban sobre los fallos que han habido sobre algunas pulseras, de cómo estaba esa situación, pero dice que se fueron corrigiendo. ¿Escuchamos otra intervención? Hemos tratado un acuerdo, una resolución que va a emitir la ministra en relación a cómo acreditar todo el tema de víctimas de violencia sexual y que tienen que ver con la atención en los centros de crisis 24 horas que estamos haciendo. Unos centros de crisis que en Canarias ya llevan más de 340 atenciones, 35 de ellas. Bueno, pues explicaciones con respecto a ese acuerdo que es de carácter nacional y que, según interpreta esta, se congratulaba de que haya sido así. Canarias se beneficiará de ello. Por cierto, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias organizó la Feria Tecnosocial Mayores los días 20 y 21 del próximo 20-21 de esta semana, de este mes de noviembre, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, un evento dirigido fundamentalmente a personas mayores para acercarles a la tecnología y cómo esta puede mejorar su calidad de vida. El evento cuenta con el patrocinio de las empresas ICOT, más Orange, Tunstall España, Amazon Web Service y Atlantis Technology, quienes van a mostrar sus últimas novedades en la citada feria. De ello habló, por ejemplo, el consejero Francis Candil. Nosotros, viceconsejero. Esta muestra de Tecnosocial Mayores es una oportunidad de poder poner sobre la mesa y mostrar públicamente por dónde están yendo las tecnologías en el ámbito de lo social y cómo podemos aprovechar y vamos a poder aprovechar en los próximos años todo lo que son avances tecnológicos que se van a poner al servicio de las políticas sociales, de los mayores y de la mejora de muchos procedimientos, de cómo podemos mejorar a la hora de acercar los instrumentos que del Gobierno de Canarias, en este caso, estamos desarrollando para nuestros mayores, cómo vamos a poder agilizar, cómo vamos a poder hacer que... un evento que se va a centrar en ejes temáticos claves para el bienestar y la calidad de vida de las personas, decía mayores, para la innovación tecnológica, el envejecimiento activo y hábitos de vida saludable, entre otros. Los stands se alinearán con los siguientes ejes temáticos: hábitos de vida saludable, innovación tecnológica, acompañamiento, salud y seguridad, envejecimiento activo, neuroarquitectura o vivienda. Además, habrá propuestas sobre soluciones tecnológicas innovadoras orientadas a las personas mayores, aplicaciones en el ámbito de la asistencia, relojes de teleasistencia, espacios temáticos, avatares humanizados y herramientas pragmáticas dentro de la domótica y de la inteligencia artificial. Intentar desarrollar acciones que tengan que ver con el envejecimiento activo y saludable de una manera integral. No solamente hablamos de mejorar la vida a través del ejercicio físico, cognitivo, sino estamos hablando de dos ejes importantes que estamos desarrollando, que tiene que ver con la formación, con la capacitación tecnológica. Esto con respecto a esta parte. No queremos despedir la emisión regional de esta edición del programa de la jornada de este martes 18 sin antes escuchar la presentación de dimisión de la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina Montenegro, que realizaba ayer en las oficinas municipales. Lo hace para poderse defender de las acusaciones que se han dado a conocer y de las que se le imputan desde la Fiscalía Anticorrupción de Canarias. En el año 2007 y hasta 2011, Jerónimo Saavedra me brindó la oportunidad de formar parte de las listas de este ayuntamiento y desde el primer momento desempeñé mi responsabilidad como concejala. Bueno, la seguiremos escuchando dentro de unos minutos, o la escucharemos al completo dentro de unos minutos cuando nos vayamos con la información de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora lo dejamos aquí, hacemos el punto y seguido. Les invitamos a los oyentes de la 10 Capital Radio que sigan en la sintonía de Capital Radio, de la 10, y Capital Radio en Gran Canaria sigue con sus emisiones, que ha tenido, por cierto, suspendida en el 101.3 por una avería técnica desde la mañana de ayer.
y que no sé si a estas alturas ya ha quedado solventada. Espero que sí. Volvemos en simultáneo cuando sean las 11 y algunos minutos, pero de este miércoles aquí en esta sintonía. Saludos. Para personas inquietas, Capital Radio.